Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Este es un momento especial que pasamos juntos para repasar la lección siguiendo el método del ciclo del aprendizaje. Estamos ya en la lección 8 y el título de la lección es Pedro y la roca. Cierta vez una señora dijo, hablando de su marido, esta no es la persona con quien yo me casé. Quiere decir que la genuina identidad del cónyuge estuvo oculta durante tanto tiempo antes del casamiento. Lo que era el carácter y la personalidad de él estaban realmente cambiando. Su relación con Jesús sería segura si usted tuviera la seguridad de su identidad y también de la identidad de Jesús. El enfoque de la lección de esta semana es saber la importancia de conocer la identidad de Cristo, lo que puede hacernos semejantes a Él. Elegimos dos asuntos para resaltar en la lección de esta semana, dos temas. En primer lugar, el reconocimiento del Rey y en segundo lugar, la afirmación del Rey. Siempre hablando, por supuesto, de Jesús. Comenzaremos entonces con el primer asunto, el reconocimiento del Rey. Todo está en Mateo capítulo 16, 13 al 20. Jesús hizo una pregunta crucial a los discípulos y Él les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Al parecer, Jesús no estaba tan preocupado con la respuesta de ellos porque ni siquiera comentó lo que ellos respondieron, porque algunos dijeron, eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías, en fin. Ahora Jesús vuelve sus ojos para ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús quería saber la respuesta de ellos porque ellos serían los sucesores de la misión. Ellos eran absolutamente importantes en lo que irían a hacer con aquel concepto, quién era Jesús. Era necesario que ellos supieran de primera mano quiénes eran o quién era Jesús. La respuesta de Pedro fue así clara, contundente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús reconoció su palabra y le dijo, esto no ha sido tu palabra, ha sido inspirado por Dios. Nosotros vamos a ver ahora en este aspecto una oportunidad para que Jesús pueda entonces darles algunas lecciones sobre este tema. Y estas dos lecciones están separadas en dos secciones. Vamos a conversar un poco sobre ella. La primera lección tiene que ver con el fundamento de la iglesia y las prerrogativas de esa iglesia. Y la segunda lección es mostrar el significado del Mesías como un siervo sufriente y no un rey conquistador. Y todo esto en Mateo capítulo 16. Para los discípulos, la primera lección fue complaciente, pero la segunda, la del siervo sufriente, les resultó desagradable porque ellos querían ver un rey triunfante que gobernara sobre ellos. Ellos serían ahí los príncipes y los cogobernantes con él. Ellos no comprendieron la misión salvadora de Jesús. Por eso es que Jesús a continuación reprendió duramente a Pedro cuando él comenzó a persuadirlo a desistir de su propósito principal. Él llegó a decir, apártate de mí, que Satanás inclusive, ¿no? El punto de contención es el significado de esta expresión, esta piedra, sobre la cual es fundada la iglesia. Pastor, justamente esto quería preguntarle. La declaración de Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿significa que Pedro es el fundamento de la iglesia? Diego, en realidad esta respuesta fue dada en el contexto de la declaración de Pedro, aquella que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo que constituye esto es el fundamento básico sobre el cual debe establecerse la iglesia, sobre el fundamento que es Jesús. Es más, a la luz del Nuevo Testamento, queda mucho más claro cuando Jesús comienza a identificarse como la piedra principal. El primer ejemplo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está clara esta afirmación, no hay otro fundamento.
El libro de Efesios capítulo 2, 20 también confirma esta verdad, diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está claro, están allí los profetas, los apóstoles, y entre los apóstoles está Pedro. Pero él no da a Pedro la base de todo. La principal piedra del ángulo es Jesús. El propio Pedro exalta a Jesús como la piedra viva. En 1 Pedro 2:4, él dice, refiriéndose a Jesús como la piedra viva. Un cuarto ejemplo nosotros encontramos en Mateo, que sostiene que las enseñanzas de Jesús era prudente quien edificaba sobre la roca. Es decir, hablando de sí mismo, Él es la roca sobre la cual se debiera construir todo edificio, toda casa y lógicamente la iglesia. Un asunto interesante es que después que Cristo elogió la respuesta de Pedro, los propios discípulos continuaban discutiendo sobre quién era el mayor. Quiere decir que no quedó claro que Pedro era el mayor. Si ellos tuviesen conciencia que Jesús dijo que Pedro hace la base de todo, entonces ya no necesitaban discutir quién sería el mayor. Muchos años después encontramos que Santiago fue el primer presidente del concilio de la iglesia y no fue Pedro. ¿Por qué no fue Pedro? Si él fue nombrado, entre comillas, la base de la iglesia, él debiera haber presidido, pero no fue él. Pastor, ¿y la cuestión de las llaves del reino? La llave es una metáfora para indicar que se admite gente a través de la puerta. Recuerden bien que en la Biblia Jesús dijo que es la puerta, no es la llave, ¿no? Entonces algunos textos nos ayudan a entender un poquito más este concepto de la llave. Un texto clave para poder entender este pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entraréis. Y también están impidiendo a los demás. En otras palabras, la llave significa el conocimiento que nos da acceso a la salvación. En otras palabras, tener la llave es tener el conocimiento para entrar al reino de los cielos y podemos ofrecer esa llave a otros, la clave para entrar en el cielo. En otro texto, el propio Mateo dice que los fariseos y escribas cerraban el reino de los cielos a los hombres. ¿Cómo es posible que ellos pudiesen cerrar a través de aquellos argumentos, de aquellas leyes adicionales que ellos inventaron? En otras palabras, hacían mal uso de la llave, del conocimiento que Dios les había dado. Pastor, ¿qué significa la expresión todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Hoy, Diego, has tenido una gama de preguntas almacenadas allí. Me alegra mucho porque sin duda nuestros amigos también quisieran hacer estas preguntas. Vamos a las respuestas entonces. Las dos palabras, tanto atar como desatar, eran expresiones técnicas comprendidas por la comunidad judía. Atar significaba prohibir y desatar significaba permitir. Por lo tanto, no es excluir o admitir al reino de Dios o perdonar o no perdonar pecados. Simplemente es que por medio de mi actitud yo puedo hacer que alguien conozca la salvación o por causa de mi actitud o mi ejemplo puedo prohibir a alguien entrar en el reino de los cielos. Como era el caso, lógicamente, de los judíos que estaban causando confusiones en la mente de todos los que dirigían en la iglesia. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro momento de la exploración del texto, que es la afirmación del rey, paseada lógicamente en Mateo capítulo 17, 1 al 8. Dentro del judaísmo, Moisés es superior entre los amados personajes del Antiguo Testamento. Y estamos hablando ahora en el contexto de la transfiguración. La narración de la transfiguración hace varias alusiones posiblemente no notadas por los lectores modernos, pero muy claras para los lectores judíos. Así que Pedro, Santiago y Juan y el propio Mateo que escribe están casi relacionando lo que ocurrió con Jesús y lo que ocurrió con Moisés. ¿Quieren ver por qué? En primer lugar, los 6 días que están allí en el libro de Mateo 17:1,
que comienza a decir, después de los 6 días, entonces haciendo alusión al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 16, cuando las nubes rodearon a Dios ante la gloriosa revelación por 6 días. En segundo lugar, la transformación del rostro de Jesús, que brillaba radiantemente, refleja también la transformación en el rostro de Moisés, que irradiaba gloria como consecuencia de la exposición a la gloria de Dios. Tanto Elías como Moisés conocieron a Yahvé en primera mano en el monte Sinaí. Y esta relación también está hecha con Jesús. Los israelitas vivían en tabernáculos durante los viajes en el desierto, rodeados por la presencia de Dios. Y en ese momento ellos también estaban simulando un acto parecido. Querían hacer una carpa y entonces estar delante de la gloriosa presencia de Dios. En quinto lugar, nosotros vemos que la voz de Dios llamó a Moisés desde la nube. Y esa misma voz confirmó a Jesús a partir de la nube también, conforme dice Mateo capítulo 17, del 1 al 9. Finalmente, la reacción temerosa de los discípulos reflejó el espanto experimentado por el antiguo Israel. Siempre que ellos se encontraban con Dios, tenían esta misma actitud también. Esas alusiones sugieren que Jesús fue el nuevo Moisés o el futuro profeta predicho por él. Así ellos lo entendieron. Por eso es que ellos tuvieron una reacción, los 3 discípulos, sobre Jesús, relacionándolo con Moisés, considerándolo el nuevo Moisés, el nuevo profeta que había de venir. Pero todavía no habían comprendido plenamente la verdadera misión de Jesús. Vamos ahora a las aplicaciones. En primer lugar, ¿de qué modo su autoidentificación debe protegerlo de sobreponer su identidad a la identidad de Jesús? En segundo lugar, si Cristo le pidiera a usted y le preguntara, ¿quién soy yo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién es Dios para ti? ¿Dios es tu libertador? ¿Dios es tu defensor? ¿Tu proveedor? ¿Tu curador? En fin, tú puedes tener varias respuestas, pero la principal respuesta es que Jesús debe ser nuestro Salvador, porque esto no está limitado a un tiempo, sino a la eternidad. Es la gloriosa dádiva del significado de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar ahora a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final. Nuevamente volvemos a este punto. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. ¿Qué significó esa declaración para el propio Pedro? ¿Qué significado tiene para nosotros? Significa que Él es Dios y Él es todo en nosotros. Significa que nosotros somos criaturas de Dios. Significa que Él es el Salvador y nosotros los perdidos. Significa que Él es el Señor y nosotros sus siervos. Y como siervos nosotros debemos realizar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo que Él más quiere es salvar personas. Por eso llama a sus siervos. Y en el nombre del Señor nosotros nos levantamos para obedecer la orden del siervo, que es ir y hacer discípulos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿por qué no salir? No nos quedemos en nuestra casa. Hagamos algo más. Si tú estás tentado a quedarte por alguna cosa, busca una persona en tu trabajo. Tal vez está en tu barrio, en tu vecindad, en algún lugar, aquel que te corte el cabello, aquel que tal vez hace algún servicio para tu casa. En fin, siempre Dios pondrá personas a tu alrededor para que podamos cumplir la misión como siervos de Dios delante de ellos para alcanzarles el mensaje de la salvación, para mostrarles quién es Jesús. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido una bendición para su comprensión de la lección esta semana. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Imagina a un grupo de personas que te conocen muy bien. Ellos están sentados en un círculo alrededor de ti y se les pide responder algunas preguntas. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son las cualidades que tienes? ¿Qué te define? ¿Te gusta esta idea?